Hola, soy Alicia Eugenia Silva y hoy 29 de abril los saludamos desde nuestra fría y paramuna Bogotá. En el podcast anterior analizaste las encuestas de Guarumo y del Centro Nacional de Consultoría. Hoy salió la encuesta de Invamer. ¿Por qué no nos comparas esta encuesta de hoy con la de hace 4 años? A ver, la conclusión más importante de esta última encuesta es que Fajardo perdió toda posibilidad de pasar a la segunda vuelta y, como ya lo dijimos en una entrevista radial previa, Rodolfo Hernández va a ser el tercer finalista y no Fajardo. Hoy, sin haber podido medir el impacto de la adhesión del Partido Liberal a Fico, la segunda conclusión es que la izquierda que pasará a segunda vuelta es la izquierda radical de Petro, como lo fue hace 4 años, con menos del 45% en el mejor de los casos. Fico sigue creciendo y Petro va bajando muy lentamente. Pasemos a analizar cada una de estas conclusiones. La caída abrumadora de Fajardo la registra la encuesta que estamos analizando de Invamer. En noviembre del año pasado, Fajardo registraba casi el 19% y hoy, abril del 2022, Fajardo se ha desplomado al 6.5% en dicha encuesta. Y Rodolfo Hernández, desde noviembre del año pasado hasta hoy, se mantiene alrededor del 13, casi 14%. ¿Cómo es esto del paso de Petro a segunda vuelta comparado a hace 4 años? A ver, el paso de Petro a segunda vuelta hoy en el 2022 es un poco favorable al candidato de la izquierda radical. ¿Por qué? Las encuestas de la semana pasada de Guarumo y del Centro Nacional de Consultoría le asignaban entre un 34 a un 38% a Gustavo Petro. Hoy la encuesta de Invamer le atribuye un porcentaje bastante más alto y lo pone alrededor del 44%. Hace 4 años, en marzo del 2018, la encuestadora Invamer dijo que Petro pasaría la primera vuelta con 27%. En abril lo subió al 31% y en mayo predijo que se quedaría con el 29%. La realidad fue que Petro pasó a la segunda vuelta con un 25% y Fajardo con un 23%, mientras que Duque ganó esa contienda con el 39%. Para las elecciones del 2022, Invamer nos ha mostrado 3 encuestas recientes. En noviembre del 21 dice que Petro va a estar con el 42%. En febrero de este año dice que va a acercarse al 45%. Y en abril nos lo baja al 43.6%, lo cual podría mostrar un leve descenso que le atribuiríamos a todos los escándalos de corrupción, narcotráfico, entradas a la picota y perdones sociales a todos los excorruptos que ellos han ido recolectando. El bajo impacto de estos escándalos puede atribuírsele a que los colombianos que van a votar por Petro se han acostumbrado a ver como parte del paisaje de nuestro país el narcotráfico, la corrupción y la destrucción de los bienes públicos, de la que hemos sido espectadores desde el paro del 28 de abril del año pasado, aunque Colombia no recuerda mayor destrucción de lo público desde el 9 de abril de 1948. Bueno, y en este escenario, ¿qué es lo que pasa con Fico? A ver, antes de las consultas del 13 de marzo, Fico no era más que un candidato regional que hablaba muy paisa, que se comunicaba bien con la gente, que tenía carisma y que uno podía identificar claramente con la clase media colombiana que ha trabajado, que ha estudiado, que se ha esforzado y que jamás ha robado, por lo que nos muestra su hoja de vida. Después del 13 de marzo, Fico se convirtió en un candidato realmente nacional.
Es decir, que llevamos un poco más de un mes con un hombre que se le reconoce como el candidato colombiano de la centro derecha. Mientras que Petro lleva 12 años haciendo campaña desde que como alcalde de Bogotá se encaramó a los balcones del Palacio Líbano a incitar la protesta y recientemente recogió a la crema y nata de los políticos corruptos colombianos, vinculados algunos de ellos al narcotráfico. En la encuesta de Inbamer, que es la que estamos analizando, vemos un aumento exponencial de Fico entre febrero del 2022 y abril del 2022. Me explico. Fico pasó de 11.4% a 26.7% y lo que resulta es más del doble de la gente se pasó a ver cómo hacía a Fico viable. La misma encuesta de Inbamer registra que Petro ha tenido un leve descenso entre febrero y abril del 2022. Petro perdió un poco más de un punto o cerca de un punto porcentual que se le puede atribuir a los escándalos de corrupción, de visitas a la picota, de narcotráfico, pero sí me parece muy sorprendente que no haya un mayor descenso de Petro. Aunque el aumento de Fico entre febrero y abril fue exponencial, todavía no es el mismo aumento, ni siquiera se acerca a los guarismos que tuvo Duque en la primera vuelta del 2018. Esta encuesta de Inbamer no logra captar el apoyo que el Partido Liberal le dio a Fico en la semana que está transcurriendo y no sería raro que de aquí al 29 de mayo los guarismos de Fico sean mucho mejores que lo que registra hoy Inbamer. ¿Por qué decimos esto último, que los guarismos de Fico pueden ser mejores? Porque el techo de Fico en los sondeos que hemos hecho en una ciudad como Bogotá es mucho más alto que el techo de Petro. Me explico. Cerca del 50% de los bogotanos dicen que jamás votarían por Petro, mientras que solo el 28% de los bogotanos dicen que jamás votarían con Fico, sabiendo que en Colombia el techo de Fico es aún más alto y el techo de Petro puede ser algunos puntos más bajo. Además, si uno suma los guarismos que están registrando hoy candidatos como Rodolfo Hernández, que parece que va a quedar de tercero, Fajardo, que va a quedar de cuarto, Ingrid, Enrique Gómez, los cristianos y demás candidatos, existe un 25% de votantes que al ver que sus candidatos no van a pasar a segunda vuelta, se irían a votar por alguno de los dos contendores. ¿Qué pasa en Colombia y en el mundo? Los votantes de la izquierda son mucho más leales desde el comienzo a su candidato, mientras que los votantes de centro oscilan, y yo lo que creo es que ya las personas de Fajardo y de Rodolfo que se iban a ir con Petro una vez que se polariza como está polarizada esta elección, ya tomaron partida y se fueron con Petro, y lo que queda de los rodolfistas y los fajardistas y los que apoyan a Ingrid y a Enrique Gómez y a los cristianos, en su mayoría, yo predigo que más del 90% de ese 25% va a pasar a las tiendas de Fico. Aunque los resultados de Inbamer nos muestran a Petro con un 43% y a Fico con un 26.7%, lo más importante en las encuestas políticas es la tendencia. Y aunque Petro casi dobla a Fico, Fico viene creciendo rápidamente, pues fue un candidato que pasó de ser un candidato regional a convertirse en un candidato nacional. Veamos con cuidado lo que pasó
hace 4 años. Hace 4 años el presidente Duque se quedó con el 54% de los votos en la segunda vuelta y Petro solo logró el 41%, que es el mismo resultado que están mostrando las encuestas para Petro en primera vuelta. Si Duque logró el 54% hace 4 años y el candidato Fico solo lleva registrando alrededor del 30% para la primera vuelta, yo creería y predigo que va a ser mucho más alto el guarismo de Fico en la primera vuelta y definitivamente en la segunda vuelta de lo que hoy estaban previendo las encuestas. ¿Por qué digo esto? Porque Fico viene creciendo con mucha más fuerza que lo que viene creciendo Petro, que viene disminuyendo lentamente, y adicionalmente los electores de Rodolfo, de Fajardo, de Ingrid, de Enrique Gómez y de los cristianos ideológicamente están mucho más cercanos a Fico de lo que están a Petro. Por consiguiente, las posibilidades de crecimiento de Fico están a la orden del día. Las posibilidades de estancamiento de Petro están a la orden del día. Por cuanto la tendencia de Fico es a crecer, la tendencia de Petro es a bajar. El techo de Fico es mucho más alto que el de Petro y esta serie de elementos nos llevan a decir: la elección va a ser una elección difícil, va a ser una elección reñida, pero es una elección que hoy nadie puede cantar victoria. Alicia, ¿hacemos entonces una conclusión general? A ver, hace 4 años la centroderecha eligió a Duque con el 54% de los votos y Petro recogió solo el 41% en la segunda vuelta. Hoy vemos que ese porcentaje que recogió Petro en la segunda vuelta es el mismo que le están atribuyendo para esta primera vuelta. Para la segunda vuelta yo no veo que Petro pueda subir muchísimo más de lo que recogió en esta primera, o de lo que va a recoger mejor en esta primera vuelta, porque a un mes de esta primera vuelta vemos a Fico con muchas más posibilidades de crecer, por cuanto los candidatos que no van a pasar a la segunda vuelta tienen un porcentaje importante que, si se lo sumamos todos a Fico, posiblemente se puede acercar a lo que logró Duque hace 4 años. Podría perder unos puntos, pero yo no veo que los colombianos estén tan mayoritariamente con Petro, por cuanto el techo del candidato de la izquierda radical es tanto más bajo que el techo de Fico. Mirando las cifras, yo creo que esta elección está muy reñida, pero ninguno de los candidatos la tiene perdida. Los grandes enemigos para la democracia colombiana el 29 de mayo del 2022 serán la corrupción, y hay tantas dudas de la gente sobre la registraduría. Salgamos a votar. Despertemos cada una de las personas que vamos a votar, a esa mayoría silenciosa que no quiere votar porque está harta de la corrupción de los políticos colombianos, y exijamos una amplia y decidida defensa de la vida de los policías, de los soldados y de los manifestantes, al igual que de los recursos públicos, para irnos curando de los cánceres y de la destrucción que generan el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Recordemos que esta elección nos puede salvar de ese populismo nefasto, de esa posverdad que nos ofrecen, por cuanto la elección, como dije anteriormente, no está bajo ninguna circunstancia perdida, lo que está es muy reñida. Al final de este podcast está saliendo el sol en esta fría Bogotá.
y nos volveremos a ver posiblemente a comienzos de la semana entrante si Guarumo nos trae otra encuesta que publiquen los periódicos y las revistas de este fin de semana. Buen fin de semana de nuevo y nos vemos la semana entrante.